Día, profe. Bueno, bien. Acuérdense que hoy y el viernes también tienen conmigo, o sea, hoy vamos a ver si terminamos todos los temas para el parcial. Y el viernes hacemos repaso. Y el martes que viene tomamos el parcial. ¿Estamos? Bien. Bueno, arranquemos. Antes que digan nada, ya lo pongo a grabar. Bien. Bueno, ya estamos grabando. Apaga la cámara. Bien, entonces, la clase pasada, o sea, las clases pasadas, el martes pasado vimos todo lo que era la oferta, o sea, cómo se formaban las curvas de oferta y demanda de las familias, y el viernes vimos cómo se formaba la curva de oferta de las empresas, donde, bueno, en cada una fuimos viendo cuáles eran los principales determinantes y vamos agregando de a uno, manteniendo los otros constantes, y ahí llegábamos a las conclusiones. Donde lo importante era en las familias que las elecciones se daban en función de maximizar la utilidad, mientras que las empresas lo que buscaban era la maximización de sus beneficios. Fundamentalmente, lo importante de todo esto es que la condición de maximización del beneficio de las empresas era donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ahí obteníamos la cantidad la cantidad que debíamos ofrecer para maximizar el beneficio, ¿no? Entonces, una vez que vimos cómo se armaban estas curvas de oferta y demanda, ahora lo que nos toca es ponernos a jugar un poco con estas curvas de oferta y demanda. Entonces, nosotros, dentro de las variaciones que puedan existir en ese famoso diagrama, o sea, nosotros dijimos que cualquier mercado lo podíamos representar a través de este gráfico, donde en este gráfico, ¿qué es lo que mostrábamos? Mostrábamos los demandantes que se movían sobre esta recta roja, los oferentes que se mueven sobre esta recta verde, y de hecho donde se cortan tenemos el equilibrio. Entonces nosotros habíamos definido en un mercado donde se juntaban oferentes y demandantes, y de cuya puja surgía un equilibrio, o sea, un precio y una cantidad. Con lo cual acá vemos que podemos modelizar cualquier mercado a través de este gráfico. De hecho, que las escalas de los mercados van a ser distintas, o sea, las escalas de precios, las escalas de cantidades, en función de cómo se muevan, pero particularmente se puede identificar o modelizar cada mercado a través de este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos que puede haber variaciones de este mercado, o sea, seguimos todavía con la hipótesis que habíamos hecho de entrada: economía de mercado, competencia perfecta, muchos integrantes, tanto como familias como de empresas, todos precios aceptantes, cada uno puede entrar y salir cuando se le cante del mercado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa?
En ese mercado puede haber variaciones. ¿Cómo son esas variaciones? Y puede haber alguna variación interna donde algún integrante del mercado, porque se le ocurre, quiera cambiar las condiciones de mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre ese mercado donde se mueve dentro de estas dos curvas o de estas dos rectas que estamos viendo, alguno quiere irse a la banquina porque se le ocurrió dentro del mercado y no cambian las condiciones de mercado. Por otro lado, podemos tener condiciones o variaciones, perdón, o, a ver, problemas externos que hagan variar el mercado, que son las que vamos a ver en un rato, que hagan variar el mercado por ese cambio de condiciones externas que aplican sobre ese mercado. O sea, fuera del mercado pasa tal cosa que, o pasa algo que hace variar las condiciones de ese mercado. ¿Ok? Entonces, comencemos viendo cuáles son las variaciones internas. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos ese mercado, está tranquilo, están la curva roja, la curva verde, están en ese precio de equilibrio. Ahora bien, supongamos que un integrante del mercado, porque a él se le cantó, dice, yo no quiero este precio de equilibrio P, quiero poner ese precio P1 mayor a P. Pero como las condiciones de mercado no cambian, a ese precio P1, los demandantes van a demandar Q de 1, mientras que los oferentes van a ofrecer QO1. O sea, ¿qué significa? Nosotros dijimos, che, si aumenta el precio, vamos a demandar menos, si aumentamos el precio, vas a ofrecer más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce un desfasaje. ¿Qué significa ese desfasaje? Aparece una cantidad, esta diferencia Q0, Q01 menos Q de 1, que es lo que se conoce como exceso de oferta. O sea, hay mucha oferta. ¿Qué es lo que va a pasar con ese exceso de oferta? Si, por ejemplo, es un producto perecedero, carne, algo que tenga vencimiento y no se pueda vender, ¿por qué? Porque está está caro el precio. Es lo que decíamos antes, ¿puede ese MAU valer $1.000.000? Sí, puede valer, vamos a estar acá en este precio P1. Pero lo vamos a vender y seguro que no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vender ese mouse? Bajar el precio. Inclusive si tenemos muchos mouse y necesitamos venderlo porque esos mouse se rompen, porque se pudren, porque tienen una fecha de vencimiento, porque lo que sea, voy a bajar el precio por debajo del punto del precio de equilibrio para sacármelo de encima. Hasta que desaparece toda esta cantidad que yo tenía clavada, por decirlo de alguna forma, y solo el punto de equilibrio vuelve a este precio. ¿Cuándo se dan estos excesos de oferta? Y habrán visto, por ejemplo, los famosos, las liquidaciones que se dan a costo. ¿Por qué lo hacen? Y porque, a ver, hay que venderla, no la vendimos porque estaba caro, porque la gente no lo compró, entonces ¿qué hacemos? Bajamos el precio, hacemos liquidaciones y no lo sacamos de encima. ¿Por qué? Y porque lo pusimos a un precio caro. Lo tendríamos que haber puesto a otro precio. Tal cual. O lo habrán visto, por ejemplo, en los supermercados.
cuando hay una oferta de lácteos o de yogur o de todo eso, ojo, fíjense el vencimiento, que seguro que tiene un vencimiento muy próximo, porque necesitan sacárselo de encima, por lo menos recuperar el costo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien, algún tarado, por lo que sea, decide aumentar el precio, salir de este punto de equilibrio y decir, no, che, yo lo voy a vender más caro, y va a producir un exceso de oferta, ¿por qué? Porque lo voy a querer vender más caro, voy a querer vender más, no me lo va a comprar nadie, entonces tengo que bajar el precio, incluso si me quiero sacar todo esto que tengo de más, lo tengo que bajar por debajo del punto de equilibrio hasta que desaparece este exceso de oferta y solo el equilibrio, o sea, el mercado vuelve a este punto de equilibrio. Todo se produce porque un tarado aumentó el precio. Por el contrario, ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que uno, en vez de aumentar el precio, disminuye el precio. Entonces, ¿qué va a pasar a ese precio? A ese precio, los demandantes van a querer demandar Q de 2 y los oferentes van a querer ofrecer o van a ofrecer Q o 2. De nuevo, un desfasaje de esa cantidad, donde es un exceso de demanda, o sea, la gente quiere comprar y no hay. Entonces, si es un elemento de primera necesidad, ¿qué es lo que hace la gente? Paga cualquier plata con tal de conseguir ese producto. Se produce lo que se conoce como el exceso de demanda. Esto pasa en los recitales, en los partidos de fútbol, cuando pusieron la carne para todo, el pescado para todo, cuando se producen las rebajas en los supermercados, o vieron en Estados Unidos cuando el Black Friday. ¿Qué es lo que pasa? Como están, lo habrán visto los Black Friday, ¿qué es lo que pasa? Bajan por debajo los precios o hay descuentos, entonces vos querés entrar a la página y está saturada. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y hay poca oferta. O, por ejemplo, en los partidos de fútbol, las canchas, ¿qué es lo que pasa? Aparece la reventa. ¿Y a cuánto es esa reventa? Y muy por encima del precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque quiero ver ese partido, porque quiero ver ese recital, porque quiero ir a ese lugar. Y no hay suficientes entradas, entonces se produce un exceso de demanda, aparece la reventa y te cobran un ojo de la cara para poder ir a ese partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va el precio por encima del punto de equilibrio hasta que desaparece este exceso de demanda y solo el precio vuelve al precio de equilibrio. De nuevo, recuerden que acá no tenemos Estado, no tenemos nada de eso. Ya vamos a ver qué pasa cuando aparece el Estado, porque cuando aparece el Estado, por ejemplo, lo que está haciendo el Estado para frenar la inflación, el tema de precios máximos y todo lo demás. ¿Qué hace el Estado? Pone un precio por debajo del punto de equilibrio. Pero cuando lo pone el Estado a esto no se llama exceso de demanda. ¿Por qué? Porque habrán visto, habrán ido a un supermercado donde han buscado los artículos de los famosos precios cuidados y no los encontrás. ¿Tá? Sí, los famosos precios cuidados. Y no los encontrás. ¿Por qué no los encontrás? Porque las empresas ofrecen menos de lo que la gente demanda. Sí, eso también pasa, Francisco. Te dan un límite de compra. Te dan un límite de compra. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos todos? Y te dicen,
máximo 2 por persona, y llevamos al hermano, al hijo, al sobrino, al cuñado, al perro, al loro, y lo sacamos todos 2 por eso. Entonces somos bastante guachos con eso, ¿sí? O habrán visto a lo mejor en Estados Unidos cuando se producen los Black Friday, sí. Cuando se producen los Black Friday, habrá visto la gente que entra y acapara todo, se llena todo de mercadería y después se va a un costado y empieza a elegir y empieza este sí, este no, pero mientras tanto arrebata. Pero insisto, cuando interviene el Estado con eso de precios, cuidados, todo lo demás, que habrán visto que las góndolas no encuentran esos productos, si encontrás de cualquier otro, esto ya no se llama exceso de demanda, sino que se conoce como desabastecimiento. Ya en un rato lo vamos a ver. O sea, el Estado pone un precio máximo, las empresas no le convienen, ofrecen poca cantidad, las familias demandan mucha cantidad o más cantidad que la del precio de equilibrio, pero no se encuentran. ¿Por qué? Porque las empresas desabastecen el mercado. Esto de alguna forma es a propósito. ¿Está? ¿Por qué? Porque no le conviene. Y a ver, siempre en Argentina se trató de paliar la inflación con este sistema y nunca dio resultado, ni le va a dar resultado. ¿Ok? Entonces, cuando, fíjense, algún tarado baja el precio sin cambiar las condiciones de mercado, se produce un exceso de demanda. Cuando aumenta el precio, un exceso de oferta. Cuando disminuye el precio, se produce un exceso de demanda. ¿Ok? Porque cuando aumenta el precio, la gente va a demandar menos, las empresas van a ofrecer más, mientras que cuando baja el precio, las familias van a demandar más y las empresas van a ofrecer menos. ¿Ok? Ojo, lo mismo pasa con el mercado del trabajo. De hecho, si los sueldos son altos y vamos a querer laburar todo ese sueldo, pero las empresas van a decir no. Mientras que cuando los sueldos son bajos, va a decir yo no voy a laburar ni loco. Eso sí, también pasa en eso, Ignacio, pero ¿qué es lo que pasa? Eso está prohibido, eso es lo que se conoce como dumping. Está como penado por ley eso, donde no podés, eso normalmente se hace cuando querés ganar mercado y qué sé yo, querés entrar en otro mercado y solventás solventás ese mercado con otro mercado que vos ya tenés cautivo. O sea, decís, che, bajo el costo allá y los menos costos, no, en todos lados pasa. Y ojo, fíjate que los japoneses se lo hicieron los yanquis con Toyota. Y los chinos son muy de hacer dumping, muy de hacer dumping con los productos de ellos. Para tratar de entrar en todos los mercados. Una consulta, ¿sí? Puede ser que en la práctica es como medio, se me ocurre difícil de regular, ¿no? Porque el Estado tendría que saber el precio de mercado de todos los bienes y servicios, o sea, no se me ocurre. A ver, en la Argentina tenemos, sí, creo que Xiaomi pasó eso, creo que sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero vamos de nuevo, lo que normalmente hacen es solventar esa pérdida de ese producto con otro. O sea, por ejemplo, Xiaomi, ¿qué es lo que hacía? En China los cobraba caro y la ganancia que tenía en China la solventaba la pérdida que tenía en Estados Unidos o en Brasil o en Argentina, por decir una cosa. De hecho, que no creo que Argentina, pero Brasil, que son, o Estados Unidos, que son mercados apetecibles, sí son.
Con respecto a a ver, primero partamos de una base. En la Argentina hay un grave problema. Todos dicen que no hay leyes en la Argentina, es mentira. En la Argentina hay leyes, lo que pasa es que no se hacen cumplir. Y los controles por parte del Estado son bastante malos, por decirlo de alguna forma, si es que no son deficientes o no hay. Y después el tema es que no hay castigo con respecto a eso. O sea, ¿qué quiero decir? Y que acá, si vos en la Argentina no pagas impuestos, sos el mejor. Mientras que Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, cayó en cana o casi cae en cana por no pagar impuestos. Cristiano Ronaldo otro tanto. En Alemania, me acuerdo, esta chica, o no me acuerdo el nombre ahora, una tenista que era la número 1 del mundo, al padre lo metieron preso en Alemania por no pagar impuestos. Mientras que acá en la Argentina no pagáis impuestos, total después viene la moratoria, que eso te ayuda, te lo cobran a valor histórico y siempre los tontos somos los que terminamos pagando los impuestos en forma y tiempo, ¿no? Entonces, ese es el grave problema. En la Argentina hay leyes, lo que pasa es que depende cómo seamos, las hacemos cumplir o no. Ese es el problema. Y los jueces siempre hacen la vista gorda o miran para otro lado. Ese es el problema. Y son difíciles de hacerlas cumplir. Difíciles. Insisto, las hacen cumplir cuando quieren. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces el Estado tendría que tener un poquito más de control y sobre todo penar pero con fuerza con respecto a los que no lo cumplen. Y no importa si llame Juan, Pedro o Eduardo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si Juan no las cumplió, ¿por qué las voy a cumplir yo? Ese es el tema. ¿Okay? Y aparte acá en la Argentina somos muy populistas y no solamente este gobierno, todos que damos moratoria, como a los 5 años prescriben los impuestos, entonces llegan a los 5 años y te dan una moratoria donde dicen, mira, cogete a esta moratoria, paga valor histórico en cuota y bueno. O sea, y los intereses de esos 5 años te los ganaste. Bueno, son cosas que hay en este país, que en cualquier otro país del mundo no existe. Vas en cana, insisto, a ver, como siempre yo pongo este ejemplo, el peor de todos que tenía prostitución, droga, bueno, droga no llegó, prostitución, alcohol, juego, etcétera, etcétera, no cayó preso por eso, cayó preso porque no pagaba los impuestos. Vamos, Al Capone. Y bueno, y acá en la Argentina tenemos muchos casos de gente que no ha pagado impuestos y están todos viviendo de lo mejor posible. Y sumas exorbitantes, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Está claro, pero ese es el tema. Cuando el Estado hace esto, esto no se conoce como exceso de demanda, sino como desabastecimiento. No sé si te respondí la pregunta, no sé quién fue el que preguntó. Yo, sí, profe, se respondió. Bien. Estamos hasta acá. Estas son las variaciones internas. O sea, se produce un exceso cuando alguien aumenta el precio por encima del punto de equilibrio, un exceso de oferta. Cuando alguien decide bajar el precio por debajo del punto de equilibrio, se produce un exceso de demanda. Con lo cual, solo el mercado se regula y vuelve al equilibrio. ¿Ok? Ahora bien, sí. No sé si se acuerda de hace 1 o 2 años el tema de los morrones, que se habían ido por las nubes el precio y salió todo el mundo a correr desesperado a comprarlos. ¿Cómo sería eso en esto del tema de las variaciones internas? Morrones, me mataste, eso no me acuerdo. Morrones, Sí, que salía, pimiento. sí, salía como 500 mangos el kilo y estaban todos atrás y bueno, había un montón de bromas sobre que convenía ahorrar en morrones en vez de pesos.
La verdad que de eso no me acuerdo, pero debe haber sido por alguna variación externa, no creo interna. Ahora lo vemos. A ver si te lo puedo explicar con una variación externa. Eso no debe haber sido problema de precios. Generalmente las frutas de estación tienen esa variación, ¿o no? Por eso, ahora te lo explico, el tema de las variaciones de la fruta de estación. No es este el problema. O sea, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que acá las condiciones de mercado se mantuvieron. ¿Qué es lo que pasa en las estaciones? Cambian las condiciones de mercado. Ahora les muestro. Ahora lo vemos. ¿Sí? Entonces, estas son las variaciones internas. ¿Qué pasa cuando hay variaciones externas al mercado? Por ejemplo, en la oferta. Nosotros tenemos esa oferta muy tranquila, ¿sí? Y tenemos esa demanda, ¿ok? Ahora, supongamos, no sé qué viene primero, disminución. Bien, supongamos que, por ejemplo, lo que pasa hoy con la sandía. ¿Qué pasa hoy con la sandía? No es temporada. Entonces, si querés ir a comprar una sandía, está cara. Ojo que empecemos a analizar bien el mercado, porque después tenemos que hacer un práctico, no sé si lo subí, ¿hay algún práctico en la UB? Si no, lo tengo que subir. Para la clase que viene, por favor, tráiganlo, imprímanlo. Si no está subido, quédense tranquilos que ya hoy o mañana se lo subo y tráiganlo porque lo vamos a ver el viernes. Sí, está subido, profe. Ah, bien. Entonces, si tenemos tiempo, hacemos algo hoy, si no el viernes sí o sí. Y ojo que es tema de parciales. Entonces, fíjense cómo tenemos que analizar el mercado. ¿Qué pasa en este momento con la sandía? Las famosas estaciones de la fruta. ¿Sí? No hay producción de sandía, no es temporada de sandía. Entonces es algo externo que por las condiciones climáticas, por lo que fuera, no hay sandía. Es una condición externa al mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la oferta de sandía. O sea, esa curva azul que tenemos ahí, por ese problema, perdón, era para otro lado, por ese problema, esa curva se mueve para la izquierda, o sea, se mueve para arriba. Y la oferta que antes estaba acá, ahora va a estar acá. Con lo cual, el punto de equilibrio que era acá, con esta variación de oferta, el punto de equilibrio va a estar acá. Con lo cual, fíjense, el precio aumenta y la cantidad disminuye. Hay una condición externa, la variación de la estación del año, que me hace que hoy no tengamos sandía. Entonces, la curva de oferta se mueve, disminuye. ¿Cómo disminuye? Fíjense, parado sobre la curva de oferta, y ojo, estudienlo así, porque si no después se van a marear. La oferta se corre hacia la izquierda, o sea, si estoy parado sobre la curva de oferta, a ver, vamos a prender la cámara, así me ven. Si estoy parado sobre la curva de oferta, fíjense cómo me pongo, la oferta disminuye hacia la izquierda, hacia mi izquierda. ¿Ok? Ya van a ver por qué les digo. La curva de oferta cuando disminuye se corre hacia la izquierda. Ojo que es hacia arriba. Ya van a ver por qué. Mientras que, ¿qué pasa hoy con la naranja, el limón, la mandarina y todo lo demás? Estamos en temporada. Entonces, si estamos en temporada, ¿qué significa? Hay más mandarina, hay más naranja, aumenta la oferta.
¿Qué pasa si aumenta la oferta? La oferta se corre hacia la derecha, con lo cual el nuevo punto de equilibrio va a estar ahí. Va a haber más cantidad y menos precio. Fíjense que parado sobre la curva de oferta, aumenta hacia mi derecha, que hacia abajo. Por eso es que hoy hay mandarina, naranja, limones, a lo pavote, a un precio bajo. Pero es porque aumentó o disminuyó la oferta. Interpreten eso. O sea, ¿qué pasa en el mercado? ¿Hay más o menos oferta? Causa. Consecuencia, aumento o disminución de precio. Entonces, ojo cuando analicemos el mercado. Porque lo que normalmente decimos, no, la naranja está barata, ¿pero por qué? O sea, lo primero que decimos, che, ¿cómo está no, baja el precio. ¿Y por qué? No, porque aumenta la oferta. O sea, la causa es un aumento de oferta, que ese aumento de oferta me trae como consecuencia una disminución de precio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? No, yo me re perdí, profe. ¿Puedo volver a explicar? ¿Desde dónde? De cuando dijo que la materia se llama economía, de ahí en adelante. No, el por qué aumenta. O sea, desde la aumenta no entendí muy bien. Toda esa parte. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hoy estamos en temporada de naranja, de cítricos, digamos, en general. ¿Sí? O sea, vos ves los árboles de naranja, tienen naranja los pavotes, los árboles de mandarina tienen mandarina por donde le busqué. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué temporada? ¿Por qué temporada? Preguntarle a la naturaleza, no me pregunté a mí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha naranja, hay mucha mandarina, hay muchos limones, hay mucho cítrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber tanto, aumenta la oferta. Hay más oferta de esos productos. Entonces, ¿cómo se traduce en el mercado? La oferta que teníamos acá, en este de acá, se mueve, aumenta, se mueve hacia la derecha, se corre hacia abajo. ¿Qué desplazamiento es diagonal y no? Ah, no, no, hija. ¿Quedó claro? Sí, sí. Gracias, profe. Entonces, ¿qué pasa en ese desplazamiento de la oferta? Fíjate que el punto de equilibrio que antes estaba acá, ahora está acá. No se movió la demanda. O sea, por ahora estamos analizando qué pasa cuando hay una sola variación. Que después vos me digas, no, lo que pasa es que después con tanta naranja, vamos todos a comprar naranja, aumenta la demanda, se mueve. Sí, tenés razón. Pero yo te estoy preguntando, che, en el invierno, ¿qué pasa con la naranja? Y no, hay mucha naranja. Entonces, si hay mucha naranja, ¿qué pasa? Aumenta la oferta. Bien. Y a consecuencia del aumento de oferta, baja el precio. ¿Por qué? Porque vas a vender naranja, o sea, tenés mucha naranja, y para venderla, ¿qué tenés que hacer? Para vender toda esa cantidad de naranja, ¿qué tenés que hacer? Y lo lógico es bajar el precio. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, ahora ¿Se sí lo entendió? entendí. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí, sí, ¿Alguna profe. otra duda? ¿Y cómo era eso, profe, que dijo que como consecuencia de la causa era tal cosa? O sea, vamos de nuevo. Estamos en invierno. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa con las naranjas en invierno? ¿Cómo decir baja el precio? Claro, baja el precio.
Pero la baja de precio es la consecuencia. ¿De qué? De que estamos en invierno y hay mucha naranja. O sea, aumentó la oferta de naranja. ¿Se entiende? Ah, claro, o sea, estaría mal decir que como consecuencia de que baja el precio, aumenta la oferta. Sería al revés. Exactamente. Como hay mucha oferta, como la oferta aumentó, baja el precio. Ahí está, ahora sí. Porque insisto, vos lo primero que decís, che, ¿qué pasa con la naranja en invierno? Y vos decís, baja el precio. Sí, no te estoy diciendo que esté mal, pero esa es la consecuencia. ¿De qué? De que hay mucha naranja, de que aumentó la oferta de naranja, que es la causa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Eso es con respecto a la oferta. ¿Tá? Fíjense, cuando la oferta disminuye, los precios aumentan y las cantidades bajan. Cuando la oferta aumenta, los precios disminuyen y las cantidades bajan. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué pasa con la demanda? Tenemos esa demanda celeste, esa demanda roja, la oferta celeste, estamos en equilibrio. ¿Cuál viene primero? Déjenme ver. ¿Qué pasa si se produce el famoso salariazo que prometió Carlos Saúl en su época? O se le da aumento de sueldo a la gente tiene más plata. Si la gente tiene más plata, ¿qué va a hacer? Va a gastar más. Si la gente gasta más, ¿qué significa? Causa. Aumenta la demanda. O sea, la demanda se corre, al otro lado, perdón, se corre hacia la derecha. Fíjense una cosa, parado sobre la curva de demanda, se corre hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que las dos curvas aumentan para la derecha y disminuyen para la izquierda. Pero fíjense una cosa, por eso les dije ojo con esto. La derecha en la demanda es para arriba. La demanda en la oferta, perdón, el aumento de demanda es para arriba. El aumento de oferta es para abajo. Entonces, si empiezan a estudiar, una aumenta para arriba y la otra aumenta para abajo, se van a perder, no van a saber cuál es cuál. Entonces, el tema es simple. Las dos aumentan para la derecha, las dos disminuyen para la izquierda. Lo que tenemos que entender es dónde nos paramos. Nos paramos sobre la curva. Entonces, la demanda aumenta para la derecha, se va para arriba. La oferta aumenta para la derecha, se va para abajo. ¿Me explico? Entonces, si alguno, o en un examen final, le preguntamos, ¿para dónde aumenta la demanda? Para la derecha. Chao, está respondido. Después veremos para dónde la derecha. Pero con que responda, aumenta para la derecha, disminuye para la izquierda, la respuesta es perfecta. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, también se daría ahí, Ignacio. O sea, se daría cuando la gente migra, o sea, o cuando hay mucho o haya un aumento demográfico importante. Sí, totalmente. ¿Tá? O sea, en el mundo, la demanda aumenta. ¿Por qué? Porque estamos aumentando la cantidad de gente. Siempre vamos a tener un aumento de demanda. Pero ojo, fíjense una cosa, lo que pasa con el aumento de demanda. Los precios aumentan. O sea, ¿qué significa esto? Mal que nos pese, cualquier aumento de demanda, cualquier aumento de sueldo, aunque hay muchos economistas que dicen que no, los aumentos de sueldo, mal que nos pesen, producen inflación. Por eso es que siempre es conveniente una inflación a una deflación. Ojo con eso. Por eso lo van a ver con Agustín. Una consulta, ¿es por esto que algunos países que tienen salarios muy altos también es muy caro vivir? Porque, Claro, seguro, como Suiza. seguro.
Es que mientras más poder adquisitivo tenés, más podés gastar, más te van a cobrar. ¿Estamos? Por ejemplo, lo que pasa en la feria, ¿vieron la feria de verdura, esa que andan las itinerantes? Lo más seguro es que un kilo de naranja no te lo cobren al mismo precio cuando están en Nueva Córdoba o en el Cerro, a cuando están en Villa Libertadores. Por favor, sin desmerecer a nadie. ¿Por qué? Porque se considera que en el Cerro o en Nueva Córdoba el poder adquisitivo es mayor de lo que puede tener una persona en Villa Libertador. Entonces te tenés que adecuar los precios a la zona donde están. ¿Ok? ¿Está claro? Profe, ¿puede ser que esto también se dé en temporadas turísticas en los pueblos turísticos? Totalmente, totalmente. O sea, ¿y esto sabe dónde se da también? El tema es simple. Cuando tenés que comprar un calefactor, ¿cuándo lo tenés que comprar? ¿En invierno o en verano? En verano. Te van a mirar medio fiero, ¿no? Porque te van a decir, che, estúpido, hace 40 grados de calor y vos venís a comprar un calefactor, ¿qué te pasa? Como la ropa larga y la ropa corta también. ¿Se entiende? O sea, la ropa de invierno, ¿cuándo te conviene comprarla? En verano. O sea, fíjate que todas las liquidaciones se dan en fin de temporada. Ahí hay varios problemas. ¿Cuáles son las liquidaciones que se dan? ¿Por qué se dan las liquidaciones a fin de temporada? Porque no sabes si el año que viene lo va a poder vender. Esto también pasa, por ejemplo, cuando se pone algo de moda, cuando viene un tarado y nos dice, che, ahora la moda es salir con el color. ¿Qué pasa con la pilcha o lo que sea de ese color? El precio se va a las nubes. ¿Por qué? Porque salió el gurú de la moda a decir que ahora todos tenemos que salir, entonces vamos todos los estúpidos a comprar eso. Entonces sale carísimo. Es como siempre digo, en la época mía tener un pantalón roto te daba de rotoso, de roñoso. Hoy, mientras más roto, mejor. Entonces vos decís, che, los pantalones rotos salen más caros que los sanos. Entonces vos decís, ¿cómo es? ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué pasa eso? Y porque todos vamos a comprar los pantalones rotos. ¿Por qué? Porque un estúpido dijo, che, el pantalón roto es el último grito de la moda, la moda. ¿Está claro? ¿Se entiende más o menos cómo es la cosa? ¿Dudas hasta acá? Y de hecho, ¿qué es lo que pasa cuando los sueldos bajan o empieza a crecer el desempleo o todo lo demás? La demanda no aumenta, sino que disminuye. ¿Y hasta dónde se corre? Hacia la izquierda. Fíjense que los precios bajan. Es lo que decíamos, che, ¿cuándo tenés que ir a comprar un calefactor? Y en verano. ¿Y por qué? Y porque la demanda disminuye, seguro lo va a conseguir más barato que en invierno. ¿Por qué? Porque no hay demanda. ¿Está claro? O un aire acondicionado frío, ¿cuándo lo tenés que comprar? Lo tenés que comprar en invierno. ¿Y por qué? Porque cuando nos estamos muriendo de frío, ¿qué es lo que hacemos? Uy, no, ahí te acordás que tu calefactor no anda, o que se te rompió, o que no tenés. Entonces, ¿qué haces? Salir corriendo a comprar algo que te calefaccione, lo que sea. ¿Y qué pasa en esos momentos? Todos los artefactos que calefaccionan están caros. ¿Por qué? Porque aumentó la demanda. ¿Qué pasa en invierno cuando estamos transpirando la gota gorda? Y vamos todos a comprar algo que nos refrigere. Entonces, ¿qué pasa con los elementos que nos refrigeran en ese momento? Están caros. ¿Por qué? Porque aumentó la demanda. ¿Está claro? Por ejemplo, o sea, salió el gurú de los Bitcoin y dijo, che, loco, compren Bitcoin porque se van, y bueno, salen todos a comprar Bitcoin. Y el Bitcoin pegó el salto. Y no me extrañaría que este ñato se haya llenado de guita porque salieron todos los tontos a comprar Bitcoin.
Ojo, sin desmerecer a nadie, ¿no? Si alguien compró, discúlpenme. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Fíjense que ahora los Bitcoin han caído bastante. Inclusive parece que lo van a regular, están haciendo algo raro. ¿Duda hasta acá? Entonces se entiende la diferencia con respecto a las variaciones internas. Fíjense que las curvas quedaron quietas y se aumentó, se disminuyó el precio sobre esas curvas. Mientras que las variaciones externas hacen variar las condiciones del mercado, mueven las curvas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Che, esta variación externa, que un poco lo vamos a ver la clase que viene con ese práctico que les dije. Estas variaciones externas, ¿a quién pegan, digamos? Che, a ver, el invierno en lo cítrico, ¿a quién le pega? Y al oferente. ¿Cómo le pega? ¿Bien o mal? Y bien, entonces aumenta la oferta. ¿Ok? Y de ahí vemos, sí, Santiago, no soy partidario no conozco y no soy partidario del Bitcoin. Una consulta, dijo que las variaciones internas en sí mueven las curvas y las variaciones externas, ¿qué es lo que hacen? No, las variaciones internas no mueven las curvas. No mueven las curvas, ojo Santiago. Ah, claro, listo. Las variaciones externas son las que mueven las curvas, que es lo que estamos viendo ahora. Sí. Ojo, las variaciones internas es lo que vimos al principio, digamos, con el las exceso de variaciones internas, un tarado sube o baja el precio sobre las mismas condiciones. ¿Ah? Y se produce exceso de oferta o exceso de demanda. ¿Qué es lo que pasa acá? Che, pasa algo afuera del mercado, las temporadas, algún tarado, algún gurú de la moda, o el Elon Musk, como decían ustedes, o los gurúes que vienen y te dicen, che, loco, apuesten, ojo, como dijeron muchos economistas, el que apuesta al dólar pierde. A los 2 segundos estábamos todos comprando dólares. Entonces, ese es el tema. O sea, cuando sale algún gurú a decirte algo y vamos todos los estúpidos a seguir a ese, ¿por qué? Y porque lo dijo fulanito. Entonces hubo alguien de afuera del mercado que dijo, che, pasa esto. Todos lo seguimos. Entonces varían las condiciones del mercado. O las temporadas, que hace frío o hace calor. Bueno, preguntarle a la naturaleza, ahí ya me mataste. Pero son condiciones externas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Fíjense que hasta acá hemos hecho variar, o sea, hemos visto qué pasa en ese momento. Pero como les dije antes, puede ocurrir el caso, perdón, así terminamos esto. Fíjense, cuando disminuye la demanda, los precios disminuyen y las cantidades disminuyen. Y cuando la demanda aumenta, los precios aumentan y las cantidades aumentan. Pero fíjense que hemos analizado que varió una sola de las curvas. Pero pueden variar las dos. O sea, ¿qué significa eso? Como dijimos, che, en ese momento, ojo que nosotros vamos a analizar solamente la variación de una curva. Esta de variación de 2 curvas la doy para que entiendan qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Supónganse que viene el famoso salariazo, o sea, nos aumentan los sueldos a todos, etcétera, etcétera, con lo cual se produce el aumento de demanda. Se produce ese aumento de demanda y la demanda se va a ir. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Las empresas pueden responder en consecuencia. Dice, che, me aumentaron las ventas, entonces tengo que aumentar la producción.
De hecho, el aumento de oferta viene muy posterior al aumento de demanda, siempre pasa eso. O sea, varía una y al toque o al tiempo hace reaccionar a la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas van a reaccionar en consecuencia aumentando la oferta. Fíjense una cosa, si aumentó la oferta y aumentó la demanda, ¿qué es de esperarse que pase con las cantidades? Las cantidades aumentan, disminuyen, Aumentan las se cantidades, mantienen pero igual. el ¿Cómo? punto de equilibrio aumentan las cantidades, pero el punto de equilibrio sigue siendo el mismo. El precio de equilibrio. Creo que dependerá Empecemos de con las cuánto. cantidades. Empecemos con las cantidades. Las cantidades aumentan. Bien. ¿Podemos asegurar que las cantidades siempre aumentan? Si crecen las dos, sí. Bien. Perfecto. Comparto. ¿Por qué siempre aumentan las cantidades, profe? No podría ser que digamos, no comprendo esa parte. ¿Por qué sí o sí van a aumentar las cantidades? Porque vos fíjate, pasamos de este punto de equilibrio a este punto de equilibrio. Con lo cual las cantidades siempre se van a mover, o sea, de esta cantidad Claro. vamos a pasar a esta cantidad. ¿Estamos? ¿Se entendió, Santiago? Sí. Ahora, ¿qué pasa con el precio? También se Aumenta, mantuvo. El precio se mantiene igual, o sea, el precio se mantiene igual cuando crece la oferta en función de la demanda. ¿podemos asegurar que siempre se va a mantener igual? No, al principio cuando solo creció la demanda, aumentó. ¿Y si solo crece la oferta? Disminuye. Entonces, Si crecen en la misma medida, el precio se mantiene. ¿vos podés asegurar que crece en la misma medida? No, por eso el condicional. Entonces, fíjense una cosa, el nuevo punto de equilibrio va a estar en ese rectángulo, rombo, romboide, llámelo como quieran. ¿Por qué? Porque yo no dije cuánto subía la oferta y cuánto subía la demanda. Con lo cual, fíjense una cosa, ¿por qué yo puedo asegurar que la cantidad siempre va a aumentar? Porque la cantidad, el punto de equilibrio de la cantidad siempre se va a mover en esta diagonal. Con lo cual, siempre la cantidad va a ir a la derecha. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque si yo tomo como máximo de aumento de oferta esto, perdón, de demanda esta, ¿sí? Suponiendo que la oferta, como bien decía Ignacio recién, se mantenga constante, el nuevo punto de equilibrio va a estar acá, ¿sí? Sobre esta recta. Si solo aumenta la oferta manteniendo la demanda constante, el nuevo punto de equilibrio va a estar acá. Pero supongamos que pongo como techo estos dos aumentos de oferta y de demanda. Mi nuevo punto de equilibrio va a estar en cualquier punto de este rectángulo que yo estoy armando acá. ¿Me siguen? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Con lo cual, la cantidad que se mueve en el eje de las X se va a mover según esta diagonal. Por eso es que la cantidad siempre, o aseguro, de que siempre va a aumentar. Mientras que el precio no puedo asegurar que va a pasar. ¿Por qué? Porque puede aumentar, se puede mantener igual o puede disminuir. Porque como el precio se va a estar moviendo en Y, se va a mover sobre esta diagonal, donde en función de cuánto varíe la oferta y cuánto varíe la demanda, puede aumentar, puede mantenerse igual y hasta incluso puede llegar a descender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando se piden aumentos de sueldo, van y se piden aumentos de sueldo en función de pedir aumento, por la inflación, por lo que sea.
Pero si los aumentos de sueldo se dieran en función de la productividad, ¿qué significa eso? Vos vas a ganar más, pero a la vez vas a producir más, o sea, se va a correr la oferta hacia la demanda hacia la derecha, pero también se va a correr la oferta hacia la derecha. Con lo cual, podemos inclusive hasta llegar a bajar el precio. Es lo que decíamos antes, Messi gana mucho o gana poco. Si Messi genera más de lo que gana, y gana poco. Ahora, si vos me decís, Messi sacó, no sé, 40 millones de dólares, de euros en un año y generó 2 millones de euros, y hermano, le está regalando la guita. Ahora, si Messi generó 40 millones de euros en un año y te lo devolvió en 2 días, millón de inversión hiciste. ¿Se entiende? Entonces, esas son las cosas que hay que entender. Los aumentos de sueldo no se tienen que dar porque sí. No tenés que ir a discutir un aumento de sueldo, no, porque yo quiero ganar tanto. El tema es simple, que ¿cuánto querés ganar vos en tu laburo? Y siempre te van a pagar en función de lo que generás. Si vos generás mucho, y vas a ganar mucho. Si vos generás poco, y vas a ganar poco. Es así de simple. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Fíjense que cuando varían las dos, ya el análisis es bastante más complicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Con lo cual, fíjense cómo queda. Cuando la demanda aumenta y la oferta aumenta, los precios no podemos asegurar qué va a pasar, mientras que la cantidad podemos asegurar que siempre va a aumentar. Fíjense, ahí tienen una tabla de lo que pasa si disminuyen ambas curvas o si aumentan ambas curvas o si se mantienen igual. Por ejemplo, si disminuye la oferta y disminuye la demanda, los precios no sabemos qué va a pasar y las cantidades disminuyen. ¿Por qué? Porque en vez de estar en este cuadrado, va a estar en un cuadrado acá. ¿Me siguen? Si le disminuye la oferta y la demanda se mantiene original, es lo que ya vimos. Si disminuye la oferta y aumenta la demanda, el precio aumenta y la cantidad no se sabe, porque va a venir en un cuadrado acá. ¿Estamos? Y así se analiza cada una de estas formas que vamos a tener. ¿Dudas? Sí, yo también creo lo mismo, sobre quedarte tranquilo. Bien. La elasticidad de la demanda. Este es un concepto que algunos lo usan y otros no. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Es la sensibilidad es una medida de la intensidad de los cambios en la cantidad demandada de un bien provocada por modificaciones en alguno de sus determinantes. O sea, ¿qué significa? ¿Cómo va a variar? Vamos a sacar la cámara para tener. ¿Cómo va a variar la cantidad demandada en función de la variación de alguno de sus determinantes? Nosotros vamos a estudiar 3 tipos de elasticidad: la elasticidad precio, la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada. O sea, vamos a ver cómo varía la cantidad demandada en función del precio del bien, que es la primera elasticidad, la elasticidad precio. Vamos a ver cómo varía la cantidad demandada en función del ingreso, donde es la elasticidad ingreso.
Y por último, vamos a ver la elasticidad cruzada, donde vamos a ver cómo varía la cantidad demandada de un bien con respecto al precio del otro bien. Entonces, comencemos a analizar esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es la elasticidad precio de una demanda? Nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo varía la cantidad, o sea, esta elasticidad va a estar dada por cómo varía la cantidad con respecto a la variación del precio del bien. Entonces, como esto es una división, puede tener 5 resultados notables que son 0, o sea, cuando la variación de cantidad es 0, 0 sobre cualquier número es 0, y lo vamos a llamar perfectamente elástica. Esta es una curva particular que va a ser horizontal, muy particular. Perdón, y vamos a tomar valor absoluto, no vamos a tomar los signos. Acá tomamos valor absoluto. La elasticidad menor que 1, o sea, cuando el numerador es menor que el denominador, esto va a ser menor que 1, lo vamos a llamar que es inelástica, nuestra curva de demanda es inelástica. Cuando cualquier variación de cantidad sea igual a la variación de precio, vamos a tener un 1 ahí, entonces le vamos a decir que nuestra demanda es unitaria. Cuando la variación de cantidad sea mayor que la variación de precio, va a ser la elasticidad mayor que 1, vamos a decir que nuestra demanda es elástica. Y por último, esa elasticidad puede ser infinita. ¿Cuándo es infinita? Cuando la variación de precio es 0, o sea, ante cualquier variación de cantidad, no hay variación de precio, me da infinita. También es una curva particular que va a ser horizontal, que es perfectamente elástica. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Para qué sirve esto? Nadie lo pregunta. ¿Para regular el precio, profe? ¿Cómo? ¿Para regular el precio? ¿Cómo? Para ver si es elástica, perfectamente elástica, hay más precio. ¿Cómo de nuevo? Si es elástico, perfectamente elástico, capaz que me convenga bajar el precio a ese producto. ¿Por qué? Por la demanda. ¿Cómo? Por la demanda que hay. ¿Y si es inelástica? Subirlo. Creo que el precio no varía en función de la oferta que hay. No, al revés. ¿Cómo? A ver, vamos a explicarlo. Es un poco curioso como ingeniero, ¿eh? A mí se me Seamos ocurre, curiosos. profe, que va a haber precios que por más que aumenten, uno va a tener que seguir consumiendo la misma cantidad. Digamos, por ejemplo, el agua. Para medir cómo cambia, profe. ¿Para medir cómo cambia qué? La ¿Cómo demanda va es variando bien. Claro, cómo va variando. Sí, seguro. Pero ¿y para qué me sirve? saber qué tan estable es el precio del bien en función de su cantidad? El mercado, en general. ¿Para qué me sirve? No digo que lo que estén diciendo esté mal, sino que estoy preguntando para qué me sirve. Para ver si te conviene ¿Qué? el bien que elegiste vender dentro de un mercado particular. No va por ahí. No va por ahí. A ver, vamos a explicarlo. Para ver la estabilidad, profe,
O sea, qué tan estable es la venta de un mercado en realidad. No. Vamos a explicarlo. Acuérdate que nosotros estamos analizando un producto particular. ¿Sí? Supongamos lo siguiente. Yo tengo un producto que al precio de 10 vendo 100 unidades, con lo cual mi ingreso va a ser 1.000 pesos. ¿Estamos ahí? ¿De dónde salen esos 1.000 pesos? Del precio por la cantidad. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que la demanda de mi producto es elástica. O sea, la elasticidad de la curva de la demanda de mi producto es mayor que 1. O sea, ¿qué significa? Que esta división es mayor que 1. Entonces, supongamos que el precio varía un 10%. O sea que el precio de 10 bajó a 9. ¿Ok? Con lo cual, para que esto sea mayor que 1, si yo bajé el precio un 10%, la cantidad me tiene que aumentar un número mayor que 10. ¿Sí? Con lo cual, me varía un 20%. Entonces, fíjense, si yo bajo el precio 9, voy a vender más o menos. Más. Voy a vender Más. Vender más. ¿Cuánto más voy a vender? Un 20%. Con lo cual voy a vender 120 unidades. Con lo cual mi ingreso va a ser 1.080. Por el contrario, ¿qué pasa si yo aumento el precio un 10%? La vendo a 11. ¿Voy a vender más o menos? Vendo menos. Voy a vender 80 unidades. 80 por 11 son 880. Mi ingreso. ¿Me conviene aumentar o disminuir el precio? Disminuirlo. ¿Es lógico? No es intuitivo. No digo porque disminuye el precio, pero la cantidad que estoy vendiendo es mayor. Pero está bien. ¿Es lógico esto? Habrán visto que sí, siempre te dicen, che, ¿querés vender más? Baja el precio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Es lineal, sería. Bien. Ahora cambiemos la cosa. Supongamos otro producto, pero que ahora la demanda de este producto es inelástica. O sea, con lo cual la elasticidad de ese producto va a ser mucho menor que 1. Donde volvemos a hacer la variación del precio del 10%. Con lo cual yo ahora bajo mi precio a 9 pesos. ¿Voy a vender más o menos? Voy a vender Mayor cantidad. menos. Más. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá tuve una variación de 10, para que esto sea menor que 1, acá voy a tener que tener un número menor que 10, con lo cual voy a tener 5. O sea, ¿qué significa? Voy a vender 5 unidades más, con lo cual voy a vender 105 unidades, con lo cual mi ingreso va a ser 945. ¿Qué pasa si aumento el precio un 10%? Voy a vender menos. ¿Cuánto menos? Un 5%, o sea que voy a vender 95. 11 por 95 son 1045. ¿Me conviene subir o bajar el precio? Subirlo.
¿Y eso? ¿Cómo eso? Es como con el alcohol, con los whiskies y vinos. ¿Por qué? Si me explicás por qué, o sea, razón tenés, pero explícame por qué. Porque la calidad del producto se consigue en base al precio en que se venden. No, no va por ahí. Puede ser que sea como, no sé, en el caso de los bienes de primera necesidad, profe, tipo el papel higiénico. No, no pasa por ahí. Por el nivel socioeconómico de las personas que compran dicho bien, no les afecta tanto la Tampoco variación del pasa por precio. ahí. ¿Qué artículo tiene demanda inelástica? Partamos de esa base. La sal, Cigarrillos. La sal no estoy de acuerdo. Y el cigarrillo, si me explicas por qué, te digo si tenés razón o no. Y el que lo dijo debe ser fumador, por eso lo dice. Y ¿Por porque qué? el vicio, o sea, si lo metes el precio, lo mismo lo vas a comprar. ¿Cómo? Si vos lo metes el precio, quien tiene el vicio es el cigarrillo, lo mismo lo va a comprar. ¿Qué pasa, Santiago? claro, iba a decir la sal o el agua, porque por más que haya un pequeño cambio de precios, uno posiblemente tenga que seguir consumiendo la misma cantidad, como dijeron el cigarrillo recién. No, pará. La sal es un caso, es un bien muy especial, porque comparto con vos, llega un momento que no consumís más, igual que las corbatas y todo lo demás. Y también un poco lo que dice Leonel, hay gente que no consume sal o consume otro tipo de sal. ¿Tá? Con lo cual la sal es un pin muy especial, va a aumentar tu consumo hasta que llega un momento que siempre consumís lo mismo. Igual que las corbatas y los sacos y todo lo demás. ¿Cuántos trajes va a tener? Y uno o dos nomás. Son trajes, salvo que labure de traje, ¿no? Son bienes muy especiales, donde tiene una demanda muy especial. ¿Está? Profe, ¿puede ser que las drogas tengan un comportamiento similar? Por ejemplo, a ver, ¿qué significa un comportamiento similar? O sea, que también tenga una demanda inelástica las drogas. ¿Por qué? Porque el que está enganchado en eso, o mejor dicho, que quiere consumir eso, va a pagar lo que sea para obtenerlo. Mal que nos pese todos los productos que generan vicios son los que están, los que generan vicios son todos los que están con demanda inelástica. Como bien dijo, el cigarrillo, la droga, el alcohol, pero el alcohol desde el punto de vista del borracho, valga la redundancia. O sea, a ver, pónganse a pensar, el Fernet, ustedes están acostumbrados a tomar Fernet cada vez que sale. Y a ver, si aumenta el Fernet y van a decir, y tripa el corazón y sigo tomando. El cigarrillo pasa lo mismo, yo fui fumador y sé, y en la época mía cuando aumentaban los falsos le metían un saque interesante. ¿Por qué? Y vos que decís, che, aumentaron los cigarrillos, y bueno, no fumo más, ni menos. O sea, te hace la mentira de, en vez de comprar una etiqueta de 20, no sé si todavía viene, en la época nuestra, en vez de comprar una de 20, compraba 2 de 10. Profe, Entonces, o dejás de fumar 2 días y al tercer día ya volvés a fumar igual, o peor. O sea, ¿qué significa? Cuando aumentan los precios de eso, los remedios también son inelásticos porque estás atado a eso. ¿Okay? combustible también. El combustible también. ¿Por qué? Porque los que estamos acostumbrados a andar en auto y no te bajan del auto ni a palo. Algunos servicios también, por ejemplo, salud, podría ser, porque si aumento el tratamiento de un medicamento y yo lo necesito para consumir prohibir, y tendré que cortar por otro lado, pero eso lo tengo que seguir consumiendo. Es que es lo que te dijimos, o sea, los remedios tienen una demanda inelástica, ergo lo que son las
los tratamientos que tenés que hacer sí o sí, por ejemplo una diálisis, una cosa así, y seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense una cosa, todos esos artículos, la nafta, los autos, el alcohol, el cigarrillo, la timba, las gaseosas cola, todo eso son los que tienen mayor impuesto. ¿Por qué? Porque el Estado se aprovecha de alguna forma. No sé si han visto con Agustín el tema de los impuestos indirectos, que son los que se trasladan a los precios. El Estado le aplica impuestos. Habrán escuchado que los autos tienen un 50% de componente impositivo. Los cigarrillos, no sé si más. El alcohol, no sé si lo mismo más. Las naftas, lo mismo más. ¿Por qué? Porque el Estado le pone impuesto a eso. Total, che, hay gente que va a dejar de fumar. Hay gente que va a dejar de andar en auto. Hay gente que va a dejar de chupar. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjate que mi ingreso aumenta. ¿Qué es lo que le interesa al Estado? Al Estado le interesa que le ingrese guita por impuestos. Entonces, ¿qué hace? Aplica sobre esos bienes que tienen demanda inelástica, le aplica impuestos. Profe, Sí. de alguna manera, cuando arrancó la pandemia, no aplicaron, no entró como ejemplo de parte de tecnología de manera inelástica en un periodo corto. Pero no te entendí, perdóname. Digo, cuando arrancó la pandemia con el tema de tecnología, lo que era notebook, computadora, todo eso, ¿no aplicaron también impuestos para hacer de manera inelástica? Acordate que todo eso aumentó. ¿Por qué aumentó el consumo? O sea, aumentó la demanda. Estamos en una variación externa del mercado. Por la pandemia, ¿qué pasó? Y como todos tuvimos que empezar a dar clases, cursos, etcétera, por computadora, y el que no tenía fue y se compró una. Aumentó la demanda, por eso aumentaron los precios. No sé si te referías a eso. Ah, está. Sí, sí. ¿Está? No, los impuestos normalmente se ponen sobre esos artículos que te mencioné. Sí, perdóname. Un bien puede ser elástico o inelástico dependiendo la localidad. Por ejemplo. Por ejemplo, si vivimos en una ciudad más remota, necesitamos comprar constantemente combustible para trasladarnos, si tenemos un auto. Y si vivimos como en una capital, podemos usar transporte público y no consumir combustible. No, bueno, es que ahí vos tenés otras alternativas. O sea, el combustible normalmente se toma a todo nivel, no porque vivas en Agua Hedionda o Chañar Ladeado, te va a salir más caro. No pasa por ahí. No. El combustible se toma a nivel general. Y aparte en esos lugares, si vivís en un pueblo chico, yo creo que más que nada vos viste que andan en bici o andan a pata, no se utiliza tanto un vehículo de combustión, digamos. Se utilizan más los vehículos de tracción a sangre. ¿Sí? No sé si te contesté. Profe, hay servicios que también podrían considerarse más inelásticos, por ejemplo, no sé, la educación, si aumenta, bueno, UTN es gratuita en ese sentido, pero yo siento que si la UTN tuviera cuota y aumentara un poco, y ya estando en el tercer año, casi que no me queda otra que seguir. No necesariamente, porque tenés otras opciones. O sea, a ver, primero veamos lo siguiente. La universidad es un caso, los servicios son un caso especial. A ver, de hecho, PEC hace lo que quiere, pero ya lo vamos a ver eso. Eso ya son otro tipo de variaciones.
ya lo vemos, porque ahí ya son más monopolios, ya son otra cosa. ¿Está? O sea, a ver, los servicios en el país son, ahora ya lo vemos, son monopolios. Son desviaciones de estos mercados que estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay un solo oferente. Entonces, al haber un solo oferente, hace lo que se le cante. Y vos, a ver, querés tener energía y si no tenés DP, vela. ¿Me explico? Claro, claro. Ojo con eso, esas son otras desviaciones que ahora la vemos. ¿Ok? Entonces ese es otro problema. Estamos por ahora, lo que vemos es que ¿van a dejar de consumir esos bienes inelásticos? Sí, seguro, va a haber algún porcentaje de gente, pero va a ser tan ínfimo que tu ingreso, al contrario, en vez de disminuir, va a aumentar. Entonces, en eso se fija el Estado para aplicar impuestos. ¿Estamos? ¿Dudas? Para eso sirve la demanda precio, perdón, la elasticidad precio de la demanda. O sea, para saber si mi bien, para poder conocer si mi bien es elástico o la demanda de mi bien es elástica o inelástica, para yo saber si me conviene aumentar o disminuir el precio, porque en función de eso me va a aumentar o me va a disminuir mi ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Bien. El otro tipo de demanda es la elasticidad, perdón, el otro tipo de elasticidad es la elasticidad de ingreso. ¿Qué pasa cuando varía mi ingreso? O sea, ¿cómo varía la cantidad demandada en función de mi ingreso? ¿Está claro? Con lo cual ahí vamos a ver, acá vamos a tomar positivo o negativo. Entonces, antes, ojo, tomamos valor absoluto, acá vamos a tomar signos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense una cosa, cuando la elasticidad de ingreso me da negativa, significa que o la cantidad es negativa o el ingreso es negativo. ¿Qué significa? Cuando la cantidad es negativa, ¿qué me dice? Que consumo menos de ese bien con respecto a un aumento de mi ingreso. O sea, ¿cómo varía la cantidad demandada de ese bien en función de la variación de mi ingreso? Si mi ingreso aumenta, consumo menos de ese bien. Es lo que habíamos llamado como un bien inferior. Si mi ingreso disminuye, negativo, el consumo, voy a consumir positivo, voy a consumir más. Entonces, un bien inferior. Por ejemplo, el arroz, los fideos, esas cosas. Y por lo tanto, si la elasticidad de ingreso es positiva, va a ser un bien normal. O sea, ¿qué significa positivo? O los dos positivos o los dos negativos. O sea, aumenta mi ingreso, aumenta la cantidad. Disminuye mi ingreso, disminuye mi cantidad. Es lo que se conoce como un bien normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? O sea, ¿qué significa? En función de ver cómo varía la demanda de mi bien con respecto a una variación de ingreso de las personas, yo puedo determinar si mi bien es inferior o es normal. ¿Dudas? Y la tercera y última es la elasticidad cruzada, o sea, cómo varía la cantidad demandada del bien X en función del precio del bien Y. Y acá de nuevo, también tomamos positivo y negativo. ¿Qué significa una elasticidad precio menor que cero? O sea, que esto sea negativo. Uno de los dos tiene que ser negativo, o sea, aumenta el precio del bien Y, disminuye la cantidad demandada del bien X. Disminuye el precio del bien Y, disminuye el precio del bien Y, aumenta la cantidad. Aumenta el precio del bien Y, disminuye la cantidad. Es lo que se conoce como bien complementario.
aumenta el precio de la nafta, disminuye la cantidad de autos. Se usan juntos. Aumenta el precio de la coca, se consume menos Fernet. Disminuye el precio de la coca, aumenta el consumo de Fernet. ¿Ok? Y después tenemos la elasticidad precio de la elasticidad cruzada, decimos que mayor que cero, o sea, aumenta el precio del bien Y, aumenta la cantidad del bien X. Disminuye el precio del bien Y, disminuye la cantidad, o sea, los dos positivos, los dos negativos. Aumenta el precio de las galletas, consumo más grisines. Disminuye el precio de las galletas, consumo menos grisines. Son los bienes sustitutos que se pueden sustituir. ¿Dudas? ¿El sub-X y el sub-Y hacen referencia a los ejes o A los bienes. que son distintas cosas? A los bienes distintos. La cantidad del bien X con respecto al precio del bien Y. Son dos bienes distintos. ¿Sí? ¿Está, Ignacio? Sí, gracias, profe. Bien. Y por último vamos a ver, o sea, dijimos hasta acá, mercado de competencia perfecta, divino, precioso, no interviene el Estado, todo, mucha gente, muchas empresas, todos precios aceptantes, bla, 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 una utopía. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Existen desviaciones o variaciones o limitaciones de ese mercado, las cuales pueden ser de dos tipos. Pueden ser las limitaciones de hecho, que son las que se producen, o desviaciones de hecho, que se producen dentro del mismo mercado. O sea, porque el mismo mercado se bandea o se cambia, aparecen esas desviaciones. ¿Cuáles pueden ser? Y después tenemos, las desviaciones de derecho, que hay alguien que las varía. Normalmente, ¿quién es ese alguien? El Estado. O sea, porque hasta acá habíamos hecho la hipótesis de que que el Estado no interviene en el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las desviaciones de hecho? Las desviaciones de hecho tenemos tres. La primera es el monopolio. El monopolio se da cuando una sola empresa maneja la oferta. Es lo que decíamos antes. Si querés energía, EPEC. No querés EPEC, a llorar el campito. ¿Querés agua potable? Aguas Cordobesas. Pero Aguas Cordobesas me cobra caro. Toma agua del pozo. O potabilizate la boca. Existen leyes antimonopólicas, existen leyes, incluso en la Argentina, habrán visto, se acuerdan el problema de Clarín, a lo mejor ustedes eran chicos, no se acuerdan. ¿Qué es lo que pasa? Hay un grave problema. Cuando conviene en la Argentina, la sacamos, cuando no conviene, no la sacamos. O sea, existe una ley que ninguna empresa del mismo rubro puede comprar otra empresa de ese rubro. Sin embargo, acá Arcor compró Lía, compró Bagley, compró la fábrica de chocolate y no sé cuántas fábricas más. Que según la ley antimonopólica no podría haberlo hecho. Pero como Arcor era amigo del presidente de ese momento y para que no quedara tanta gente sin laburo, bueno, dale, compra las tripas, corazón. Acá en Córdoba había dos empresas de cable, estaba Cablevisión, o sea, siempre Córdoba es muy fácil de dividir, la divide el río. El río dice, de un lado para el río el norte, del otro lado para el río el sur.
Acá en Córdoba había dos empresas de cable, una tenía del río para el norte, que era Telecable Color, y otra tenía del río para del río para, está bien, sí, está bien, del río para el norte era Cablevisión, Telecable Color, y del río para sur era Videovisión. Y estaban bien divididas las dos. De golpe y porrazo, Videovisión compró Cable Color y se hizo el monopolio. Y quedó una sola empresa de cable. Y hoy no tenés competencia. O las que hay. Sí, también Telecom con Cablevisión y todas esas que fueron haciendo los multimedios, etcétera, etcétera, que después tuvieron que empezar a vender y hacer. Fíjense que en un momento este muchacho del gremio de ustedes, Guillermo Puente, tuvo problemas porque estaba haciendo monopolio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No sé si ustedes eran muy chicos. ¿Quién, profe? Guillermo Puente. ¿Sabe quién es? A mí no me suena de nada, profe. ¿Dónde estamos? Estamos en Argentina, hablamos en español. Entonces, ¿quién es Guillermo Puente? ¿Un argentino? Argentino. Bill Gates, ¿no es Guillermo Puente? Ah, sí. Ahora sí, cuando hablan en inglés, si quieren seguimos hablando en inglés, damos toda la clase en inglés. Bueno. A Bill Gates en Estados Unidos lo jodieron mucho por el tema del monopolio y tuvieron que dividir varias empresas y cerrar varias partes. Tal cual. Ahora todos dicen, ok, sí. A este muchachito le hicieron, en Estados Unidos le hicieron juicio porque no me acuerdo cuál fue la empresa que le consideraron que estaba haciendo monopolio y la tuvo que vender. Creo que era el caso de Netscape, me parece, profe. Netscape era otro navegador y había que garparlo aparte. Y Bill Gates agarró y metió dentro de Windows, metió el Internet Explorer gratis y le hacía competencia desleal a Netscape. No. Una cosa es competencia desleal y la otra es monopolio. No. Bill Gates tuvo un juicio por monopolio. La división O sea, a ver, entre tantos otros, ¿no? Entre tantos otros. Puede haber existido ese, pero el de monopolio existió. El de monopolio fue con sistemas operativos, que cuando quisieron sacar Windows para el celular, el gobierno de Estados Unidos le dijo, no, vos quedate con el Windows de computadoras, y por eso medio como que nunca pudieron avanzar mucho. Sí, puede ser, insisto, no me acuerdo cuál fue el caso específico, pero sé que le hicieron juicio de monopolio. Pero no fue juicio de, ojo, puede haber sido otro, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no existió ese juicio, estoy diciendo que el juicio fue por monopolio y tuvo que vender una empresa. Bill Gates por las cosas que hacía. No me acuerdo cuál era el de monopolio, sí, sé que tuvo uno, pero no me acuerdo cuál era. Creí que era ese. Sí, no. Estoy seguro que tuvo un juicio por monopolio, entre tantos otros. Lo que no me acuerdo es cuál fue. O sea que fíjense que en lugares serios las hacen cumplir a las leyes, inclusive antes de que... Yo me acuerdo cuando yo laburé mucho en la 7-Up, la 7-Up era de Philip Morris, y Pepsi compró 7-Up.
En todo el resto del mundo unificó Pepsi con 7-Up, menos en Estados Unidos. Inclusive no la pudo comprar vía Estados Unidos, creo que la compró vía Canadá, no sé qué tramulla hicieron, pero en Estados Unidos Pepsi y 7-Up son dos cosas distintas. Así que imagínate cómo son las cosas. Pero bueno. ¿Está? Entonces, los monopolios, una sola empresa maneja la oferta. En la Argentina, muchos, si no casi todos, los mercados son oligopolios. ¿Qué significa oligopolio? Es un monopolio de varios. O sea, cuando varias empresas manejan la oferta. Por ejemplo, los celulares. O sea, normalmente cuando aumenta el precio de los celulares, ustedes no escuchan, aumentó Claro, aumentó Personal, no, aumentan los celulares y aumentan todos juntos. Los autos, no dicen aumentó Fiat, aumentó Renault, no, aumentan los autos. Las naftas, aunque ahora medio primero aumenta YPF y después vienen todas atrás. Pero son todos oligopolios donde cuando aumentamos todos juntos, nos ponemos todos de acuerdo, cada uno mantiene su porción de la torta y como aumentamos todos, yo sigo manteniendo mi porción de mercado. Es muy normal en la Argentina que pase esto. ¿Sí? O sea, el oligopolio es un monopolio de varias empresas, 4, 5, 6 empresas que manejan el mercado y se ponen de acuerdo para poner el precio que a ellos les conviene. ¿Ok? Y la última desviación, de hecho, es el monopsomio. O sea, el monopolio, una empresa maneja la oferta. El monopsomio, una sola empresa maneja la demanda. Normalmente, el monopolio es para la oferta lo que el monopsomio es para la demanda. O sea, ¿qué significa? Che, si querés vender cables de media tensión, el único que lo consume es EPEC. Querés vender elementos de agua y el único que lo va a consumir o que te lo va a comprar es Aguas Cordobesas. Elemento de gas, Ecogas. Casillas, reguladores, todo eso. El único que autoriza a producirlo y a venderlo es Ecogas. ¿Está? Que a la vez un monopolio querés gas natural y tenés que ir a Ecogas. Pero no me gusta, compra garrafa. ¿Estamos? ¿Dudas? Y después tenemos las desviaciones de derecho. De hecho, que acá aparece la intervención de nuestro querido amigo el Estado, donde acá vamos a tener dos tipos. Lo primero, lo que comentábamos recién, los precios máximos. Viene el Estado y dice, che, saca los precios cuidados, precios máximos, precios congelados, no sé cómo se llaman, todos los nombres que han tenido a lo largo de la historia, donde se pone un precio por debajo del punto de equilibrio y aparece ese exceso de demanda que, como dijimos antes, se produce un desabastecimiento. Donde dice el Estado, el precio de equilibrio es 100, no me importa, yo pongo 20. Y normalmente eso también es bastante trucho, ¿por qué? Porque el Estado saca catálogos con respecto a los productos que tienen precios máximos. Entonces dice, el yogur marca Juancito en envase de 20 gramos, con tapa no sé qué sé yo, sale 20 pesos. Entonces, ¿qué hace Juancito para salir de eso? Agarra y pone el mismo yogur y le pone con GG o con Bacillus, Lactus, no sé qué, y ya lo saca de catálogo, entonces le pone el precio que se le canta. Y el yogur que aparece en ese catálogo de precio máximo, va a la góndola, está totalmente vacía, y del otro, con GG, con Lactilus o lo que percha sea, está hasta las manos, al precio que la empresa quiere.
Ese es el grave problema que hay con respecto a esto. Por eso se produce el desabastecimiento. Las empresas desabastecen el mercado. No se produce un exceso de demanda, es un desabastecimiento. ¿Estamos? Comparto con el que dijo por ahí que por ahí lo que te ponen son cantidades máximas, eso se ve mucho en los aceites, hace rato que no lo veo, pero siempre se veía máximo 2 por persona, máximo 2 kilos por persona o lo que sea. ¿Por qué? Porque era para que alcance para más gente, para más familias. ¿Estamos? Profe, yo con eso del aceite, de la cantidad por persona, lo noté en algunas marcas nada más. Por ejemplo, en Natura sí estaba 2 por persona, no, 1 por persona, pero en otra marca creo que Gota de Sol o algo así no tenía limitación y era el mismo aceite de girasol. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? En Natura a lo mejor estaba en oferta, o tiene un precio cuidado, o tiene un precio máximo, o está en alguna de esas. Entonces por eso en este te lo frenaban y en el otro no. Ah. No sé, no me acuerdo ya cuál está en precio máximo o no. O a lo mejor estaba en una oferta justo en el supermercado que fuiste. No sé, ahí me mataste. ¿Por qué no elige? ¿Por qué no va a pagar esto? ¿Cómo? No te escucho. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. ¿Por qué no varían en las empresas el Estado, por ejemplo? ¿Tienen convenio con esa empresa o por qué motivo? ¿Por qué se produce el desabastecimiento? Sí, porque vos ves una góndola de una marca, nada, viene y a lo mejor quiere vender y ¿hay algo que tiene el Estado ahí con una empresa o qué será? A ver, primero, no te escucho bien, pero voy a ver si te interpreto la pregunta. Primero partamos de una base. Ojo con los supermercados porque son bastante truchos los supermercados. ¿Qué quiero decir con esto? Que los supermercados hacen acuerdos con las empresas. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que el supermercado tal no tenga la mayonesa o el shampoo o lo que sea tal? Porque no hacen acuerdos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Vos querés estar en un supermercado y tenés que poner, no te creas que cualquiera está en un supermercado. Y tenés que poner en todo sentido, porque a lo mejor, a ver, ¿vieron las revistas que salen de los supermercados? No cualquier producto sale en esa revista. ¿Por qué? Porque el que sale en esa revista tiene que pagarla. O sea, vos querés salir en esa revista, tenés que poner. ¿Está? Por ejemplo, las punteras de góndola, que son donde el producto más exhibido, también se paga. La cantidad de góndola que vos tenés también se paga. Por eso es que ahora salió la ley de góndolas, que antes venía Coca-Cola y pagaba, entonces te decía, yo quiero el 70% de la góndola, bueno, ¿querés? Te sale tanto. Que a lo mejor no se lo daban con plata, pero se lo daban con plazos o con productos o de alguna forma. ¿Me explico? O sea, los supermercados son bastante jodidos en ese sentido. ¿Está? A ver, yo nunca me voy a olvidar cuando vino Carrefour a Córdoba, yo estaba en la 7-Up, trabajaba en la 7-Up, y el primer fin de semana que abrió Carrefour, nosotros tuvimos que poner, creo que eran 4 camiones más o menos, que era impresionante ese fin de semana lo que fue. Los camiones iban y venían a buscar bebida, pero fue así, no es joda. O sea, los camiones llegaban, descargaban, salían y venían a cargar de nuevo. Lo que vendía Carrefour el primer fin de semana, el Carrefour de la Colón, que fue el primero que se puso en Córdoba. Y me acuerdo que a la Coca-Cola fueron y le dijeron, mira, quiero la Coca-Cola, que ojo, le apretaron también a la 7-Up, lo que pasa es que la 7-Up era privada, entonces se asustó y lo dio. Pero la Coca-Cola en ese momento, que era de Coca-Cola, no era privada, le dijo, quiero el precio de Buenos Aires menos el 20%.
¿Qué vos tan loco? Ni chupado te lo pongo. Y agarró Carrefour y compró todos los camiones en Buenos Aires. O sea, hizo traer toda la bebida de Buenos Aires. Lo de acá de Córdoba después tuvieron que ir a pedirle perdón y ver cómo le vendían. Por eso, ojo con los supermercados. Son bastante jodidos los muchachos. No son fáciles. ¿Tá? Con lo cual, no es fácil el tema. Y ojo, y las empresas tampoco son tontos. O sea, insisto, ¿por qué el mercado tal o el supermercado tal lo tiene y el supermercado cual no? Y son arreglos que hacen. ¿Tá? Entonces, ojo con eso. ¿Estamos? Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Las góndolas se pagan, hay muchos que tienen repositores propios, hay otros que, o sea, los repositores son los que cargan las góndolas. Hay otros que lo hace el supermercado, entonces también son medio vagos o arreglos de que no lo cargue para que se venda lo otro. Es difícil. No sé si a eso te refería con la pregunta, porque no te escuché muy bien. Bien. Entonces, esos son los precios máximos. ¿Y cuál es la otra desviación de derecho? Los famosos aranceles y retenciones al comercio exterior. ¿Qué es esto? Son impuestos, esto inclusive lo van a ver después más en detalle con Agustín cuando vean balanza de pagos. Incluso no sé si lo vieron ya en el sector público, porque también lo tienen que ver visto como un tributo. Son Algo impuestos vimos, sí. que... ¿Cómo, perdón? Que algo vimos, lo nombró. Bien. Son impuestos que pone el Estado a la importación y a la exportación. ¿Para qué son estos? O sea, los aranceles son a la importación, las retenciones son a la exportación. Habrán escuchado el tal hartazgo, las famosas retenciones a la soja. ¿Qué significa esto? Que con estos impuestos lo que hace el Estado es que, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en el tema de motos, traer una moto de China te sale mucho más barato que fabricarla acá. Entonces, ¿qué hace el Estado? Para proteger la industria nacional, eso lo deben haber escuchado en el fútbol que piden o en la ropa, hay industria protegida dentro de la Argentina, donde los impuestos son altos. ¿Por qué? Porque te sale mucho más barato traerlo de China que comprarlo acá. Entonces, para que lo compres acá, te ponen un arancel caro para que te salga lo mismo comprarlo acá que traerlo de China, por ejemplo. Las retenciones de la soja, y no, como lo vendes muy cara la soja afuera, entonces en la Argentina te ponen un impuesto grande para que lo que vendas acá te salga lo mismo, o venderla acá ganes la misma plata que vendiéndola afuera. ¿Es lógico o ilógico? Es lo que hay. O sea, los aranceles con la protección de la industria nacional hasta cierto punto es lógico. Pero, ojo, tenés que tener una industria nacional desarrollada al nivel que podés traer de afuera. ¿Tá? Los autos cuando ingresan tienen aranceles bastante elevados, por ejemplo. Entonces ahí es donde está el tema. ¿Se entendió? Insisto, esto ya lo vieron un poco lo vieron con Agustín y lo van a ver más en detalle cuando vean balanza de pagos, van a ver cuando vean el tema del mercado de divisas, lo van a ver un poquito mejor. Como dice ahí, hasta acá terminamos el primer parcial. El viernes que viene, por favor, como les pedí, traten de sacarme copia a eso. Ya me voy a fijar si está, pero no sé quién fue, creo que fue María que me dijo que estaba. Sí.
Traten de imprimirlo, de tenerlo, de cualquier manera yo lo voy a proyectar acá porque son ejercicios de esas variaciones de oferta y demanda. De entrada, ni bien empecemos la clase, vamos a ver eso. Serán 20 minutos, media hora más o menos. Si llegara a haber más dudas, le damos un poquito más, no hay drama. Y después de eso, vamos a aclarar dudas con respecto al parcial. Traten de aprovecharla la clase. ¿Estamos? Sí, señor. Perdón, señorita. Sí van a entrar. O sea, se toma lo que se da en clase. ¿Ok? Por eso lo vamos a ver el viernes que viene. Porque ahora ya estamos todos cansados, ya estamos cansados y con hambre. Con lo cual el viernes que viene, los primeros 20 minutos, media hora, hacemos eso para sacar, vemos bien esos ejercicios, sacamos dudas, de cualquier manera están resueltos ahí, cualquier cosa vayan viéndolos, a los que ya están resueltos, así más o menos tienen una idea de qué es lo que vamos a hacer el viernes, y después vamos a, si hace falta, aclarar alguna duda con respecto al parcial. ¿Estamos? Y el martes que viene, 10:25, tomamos el primer parcial. ¿Estamos? Con lo cual, insisto, viernes tienen conmigo, martes tienen conmigo. Y el otro viernes van a tener con Agustín. ¿Estamos? ¿Dudas? Ninguna, profe. Nos vemos entonces. Bien. Estimados, nos vemos el viernes, si Dios quiere, y terminamos el tema del parcial. ¿Ok?